Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a dar a conocer el tema del sistema nervioso central. Los integrantes del grupo son Lilian Kenta Quispe, Brian Guido Paredes Miranda, Fátima Calloja Benito y mi persona Wendy Cari Maranda Cantuta. Vamos a dar inicio con el tema. Aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectoderma engrosado en forma de zapato. La placa neural se trata de una placoa grande en la región dorsal media frente del nodo primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir pliegues neurales. El poro craneal y caudal se va a comunicar con la cavidad amniótica circundante y el cierre del neuroporo craneal se efectúa en dirección craneal desde el punto del cierre inicial de la región cervical y desde el sitio del prosencéfalo, que se forma más tarde el siguiente sitio. Va a avanzar en dirección craneal para cerrar la región más rostral del tubo neural y va a ir a una dirección caudal para juntarse desde el sitio cervical. El cierre del neuroporo craneal se va a realizar en la etapa de 18 a 20 somitas en el día 25 y el cierre del neuroporo caudal se va a realizar 3 días después. Sobre el extremo cefálico del tubo neural, estas van a tener 3 dilataciones que se van a dividir en vesículas primarias y secundarias. Primero vamos a hablar sobre las vesículas primarias. Estas son el prosencéfalo, que es el cerebro anterior, el mesencéfalo, el cerebro medio, y el romboencéfalo, que es el cerebro posterior. El romboencéfalo va a tener dos pliegues: un pliegue cervical, que es la unión del romboencéfalo y la médula espinal, y el pliegue cefálico, que es la región del mesencéfalo. A las 5 semanas de desarrollo, las vesículas primarias van a dar al origen a lo que son las vesículas secundarias. El prosencéfalo va a dar origen a lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo no va a tener cambios. El romboencéfalo se va a dividir en el metencéfalo y el mielencéfalo. El surco profundo del istmo romboencéfalo se va a separar al mesencéfalo del metencéfalo, y el pliegue pontino marcará el límite del metencéfalo y el mielencéfalo. Estos van a formar cada parte del cerebro. El telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo va a formar lo que es el mesencéfalo, y el metencéfalo va a formar el puente y el cerebelo. El lumen de la médula espinal, llamada también canal central, se continuará con las vesículas cerebrales. Esta va a tener 4 ventrículos. La cavidad del romboencéfalo es el cuarto ventrículo. La cavidad del diencéfalo va a ser el tercer ventrículo. Los hemisferios cerebrales van a ser los ventrículos laterales. El lumen del mesencéfalo va a unir al tercer y cuarto ventrículo, y estos se conocen como acueducto de Silvio. Y los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo por medio del foramen interventricular de Monro. Ahora vamos a seguir hablando sobre la médula espinal. La pared del tubo neural va a tener células neuroepiteliales. Estas se van a extender sobre el grosor de la pared y van a formar el epitelio pseudoestratificado grueso por complejo de unión en el lumen durante la fase del surco neural, y después que se cierre el tubo neural, las células se van a dividir rápidamente, produciendo células neuroepiteliales, formando la capa neuroepitelial o neuroepitelio. Una vez cerrado el tubo neural, las células neuroepiteliales
crearán otro tipo de células que se van a caracterizar por tener un gran núcleo redondo, un nucleoplasma pálido y un núcleo de coloración oscura. Estas van a formar las células primitivas o también conocidas como los neuroblastos. Estas formarán la capa del manto y una zona en torno a la capa neuroepitelial. La capa del manto formará más tarde la sustancia gris de la médula espinal y la capa más externa de la médula espinal, la capa marginal. Esta va a contener fibras nerviosas que emergen de neuroblastos de la capa del manto como consecuencia de la mielinización de las fibras nerviosas. Esta capa adquiere una tonalidad blanca y por ende se denomina sustancia blanca de la médula espinal. La constante unión del neuroblasto a la capa del manto, ambos lados del tubo neural, demuestran un engrosamiento ventral y dorsal. Los ventrales son las placas dorsales y forman las áreas motoras de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales son las placas alares y forman las áreas sensitivas. Un surco longitudinal, conocido como surco limitante, marcará el límite entre ambas las porciones dorsales y ventrales, conocido como la placa del techo. Estas no contienen neuroblastos. Sirven esencialmente a las fibras nerviosas que cruzan de un lado al otro lado, además del asta ventral y del asta dorsal. Un grupo de neuronas se acumulará entre las dos áreas para crear una asta intermedia. Esta contiene neuronas de la porción simpática del sistema nervioso autónomo y existen los niveles torácicos T1 y T2 y lumbar superior L2 a L3 de la médula espinal. Ahora vamos a hablar sobre las células neurales. El neuroblasto se producen solo al dividirse las células neuroepiteliales. Al comienzo tienen una prolongación central que se extiende hasta la luz y recibe el nombre de dendrita transitoria. Pero al migrar a la capa del manto, la prolongación desaparece. Los neuroblastos se hacen redondos temporalmente y apolares. Al proseguir aparecen nuevas prolongaciones citoplasmáticas. Aparecen en lados opuestos del cuerpo celular y forman un neuroblasto bipolar en un extremo de la célula. La prolongación aparece un axón primitivo y en el otro extremo muestra varias arbonizaciones citoplasmáticas, que son las dendritas primitivas. Entonces pasa a llamarse neuroblasto multipolar. A través de su desarrollo se convierten en las neuronas. Vamos a hablar sobre las células de la glía o también células gliales. El glioblasto se origina en las células neuroepiteliales después que termina la producción de neuroblastos. Los neuroblastos migran a la capa marginal y a la capa del manto. Estos se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrilares. Ambos se sitúan entre los vasos y las neuronas, donde cumplen funciones de sostén y funciones metabólicas. La célula oligodendroglía es un tipo de célula de apoyo y está localizada en la capa marginal y forma la capa de vaina de mielina alrededor de los axones ascendentes y descendentes en la capa marginal. La microglía es fagocitaria y deriva de la célula mesenquima. Cuando los vasos sanguíneos penetran el sistema nervioso, las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos. Se diferencian en células epidemarias que recubren el canal central de la médula espinal. Hablar sobre las células de la cresta neural. Estas tienen un origen ectodérmico y se extienden a lo largo del tubo neural. Migran lateralmente y dan origen a los ganglios sensitivos o ganglios de la raíz dorsal. Estas dan origen a dos prolongaciones, las que crecen en el centro. Penetran en la porción dorsal del tubo neural en la médula espinal. Terminan en el asta dorsal y ascienden a la capa marginal. Esas prolongaciones se conocen como la raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo.
y las que crecen en la periferia se unen en la raíz motora ventral y participan en la formación del tronco del nervio raquídeo. Crean nervios sensitivos, ganglios sensitivos, las células de la cresta neural. Se diferencian en neuroblastos simpáticos, células de Schwann, células del pigmento, odontoblastos, meninges y mesenquima de los arios faringios. Nervios espinales o nervios raquídeos es donde aparecen las fibras nerviomotoras a partir de la cuarta semana. Provienen las neuronas de las placas basales hasta las ventrales de la médula espinal. Estas se van a juntar y formar raíces de nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales que contienen fibras sensitivas se originan en las neuronas situadas fuera de la médula espinal, de los ganglios de la raíz dorsal o los ganglios raquídeos derivados de las células de la cresta neural. Las prolongaciones de estos ganglios formarán haces ventrales para formar un nervio raquídeo. Estos contienen fibras sensitivas y motoras, y estos se dividen en ramas dorsal y ventral. La rama dorsal primaria inerva la musculatura axial, dorsal y las articulaciones ventrales y piel de la espalda. Las ramas primarias ventrales inervan las extremidades de la pared del cuerpo ventral y los plexos nerviosos. Cambios posiciones de la médula espinal. La médula espinal en el tercer mes del desarrollo se extiende a lo largo de todo el embrión y los nervios raquídeos cruzan los agujeros intervertebrales en el nivel donde se originan con el paso del tiempo. La columna vertebral y la dura madre se alargan más rápido del tubo neural. Entonces, en el extremo terminal de la médula espinal, poco a poco se va a dirigir a un nivel más alto. Al momento del nacimiento, este extremo se halla en el nivel de la tercera vértebra lumbar a causa de un crecimiento desproporcionado de las raíces dorsal y ventral. Se desplazan oblicuamente desde el segmento del origen de la médula espinal hasta el nivel correspondiente. Ahí las raíces apropiadas se unen para formar los nervios raquídeos. Por otro lado, la dura madre permanece unida a la columna vertebral. A nivel del coxis en el adulto, la médula espinal termina en el L2 o L3, mientras que en el saco dural, en el espacio subaracnoideo, se extiende hasta el S2 al final de la médula espinal. Una extensión en forma de ilion de la pía madre pasa caudalmente y cruza por la dura madre y se extiende hasta la primera vértebra del coxis. Esta estructura se llama filium terminal y marca la ruta y involución de la médula espinal que le proporciona sostén y las raíces dorsales y ventrales de los nervios raquídeos por debajo del extremo terminal de la médula en L2 y L3. Constituyen la cola de caballo. Ahora voy a pasar la palabra a mi compañera. Ahora hablaremos del cerebro y sus partes. Ahora hablaremos de la meninges. Existen 3 capas de membranas conocidas como meninges que protegen el cerebro y la médula espinal. La capa interna delicada es la pía madre. La capa del medio es la aracnoidea, una estructura como una telaraña llena de un líquido que amortigua el cerebro. La fuerte capa externa es denominada dura madre. El líquido cefalorraquídeo o también el líquido LCR. En un 70% en los plexos coroideos de los 4 ventrículos cerebrales, sobre todo los laterales, y 30% en el apéndimo a razón de 0.35 ml sobre minuto o 500 ml sobre día. Un adulto mayor tiene 150 ml de este y se renueva cada 3 o 4 horas. Las comisuras interhemisféricas son un conjunto de estructuras formadas por fibras nerviosas que conectan distintas regiones de los 2 hemisferios cerebrales. Estas comisuras forman parte de la sustancia blanca, que se compone de fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección.
Desarrollo de la corteza. La corteza cerebral es la parte más evolucionada y extensa del cerebro. Se cree que empezó a gestarse hace unos 150 millones de años. Alcanza su máxima complejidad en nuestra especie y se supone que es la que nos hace humanos. La corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal, conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de evolución humana diferente. Glándula hipófisis. La hipófisis es una glándula del tamaño de un frijol o poroto que está ubicada en la base del cerebro. Forma parte del sistema endocrino del cuerpo, que comprende todas las glándulas que producen y regulan las hormonas. El telencéfalo. En la embriología, el telencéfalo es la estructura cerebral situada por delante y sobre el diencéfalo. Representa el nivel más alto de integración somática y vegetativa. La parte externa de los hemisferios cerebrales, constituida por sustancias gris, cuerpos neuronales, se denomina corteza cerebral. Hemisferios cerebrales. El término hemisferios cerebrales designa cada una de las dos estructuras que constituyen la parte más grande del encéfalo. Son inversos el uno del otro, pero no inversamente simétricos. Son asimétricos como dos lados de la cara del individuo. Mesencéfalo, cerebro medio. El mesencéfalo es la porción superior del tronco del encéfalo que une el puente troncoencefálico y el cerebelo con el diencéfalo. Su eje longitudinal se inclina ventralmente conforme asciende el mesencéfalo. El mesencéfalo está atravesado por el acueducto cerebral que conecta el tercer y cuarto ventrículo como parte del circuito del transporte del líquido cefalorraquídeo. Contiene fibras sensitivas ascendentes desde el tronco del encéfalo a la corteza y fibras motoras desde la corteza motora hacia la médula espinal y núcleos motores para los pares craneales en el tronco del encéfalo. El prosencéfalo o cerebro anterior. Se trata de la estructura del encéfalo más desarrollada, evolucionada y con una organización y complejidad más elevada. Consta de dos partes principales. Está formado por estructuras tan importantes como el tálamo y el hipotálamo. Dos estructuras con funciones completamente diferentes. Del tálamo se podría decir que se encuentra en lo más profundo del encéfalo, a la del tálamo, justo por encima del más adelante encefálico es una cerca de los ganglios específicos basales, con sus fibras nerviosas asociadas. Es un centro de integración de varias y muy importantes funciones de regulación homeostática del organismo. Placa del techo y epífisis. La placa del techo del diencéfalo está formada por células ependimarias cubiertas de mesenquima vascular y forma el plexo coroideo, que es el que produce el líquido cefalorraquídeo. La parte más caudal se convierte en la glándula pineal o epífisis, que es una glándula que participa en la modulación de los patrones de él. El cerebelo. El cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales con fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético.
El cerebelo es una estructura que conforma el 10% del volumen total del encéfalo. Aproximadamente esta parte del encéfalo se encuentra bajo los hemisferios cerebrales, envolviendo el tronco del encéfalo por su parte dorsal. Lo que une el cerebelo al resto del encéfalo son 3 tractos llamados pedúnculos cerebelosos. Cerebro. El cerebro es un órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso y existe en la mayor parte de los animales. El cerebro se encuentra situado en la cabeza, por lo general cerca de los principales órganos de los sentidos como la visión, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. El cerebro está dividido en 2 grandes partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están conectados entre sí por un conjunto de fibras que constituyen el cuerpo calloso. Cada uno de los hemisferios cuenta con 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Continuando con el tema, regulación molecular del desarrollo cerebral. La definición anteroposterior de patrones en el sistema nervioso central inicia en una fase temprana del desarrollo durante la gastrulación y la inducción neural. Una vez que la placa neural se establece, las señales para la segregación de cerebro en el prosencéfalo y mesencéfalo, las regiones del rombencéfalo derivan de los genes de homosecuencia que se expresan en la notocorda. El rombencéfalo tiene 8 segmentos. Las rombomeras, que muestran patrones de expresión variables de los genes de homosecuencia de la clase Antenapedia. Los genes HOX. Estos genes se expresan con patrones superpuestos internos, en que los genes en el extremo 3 de un cúmulo tienen límites más anteriores, y los genes parágolos tienen dominios de expresión idénticos. Estos genes confieren así un valor de posición a lo largo del eje anteroposterior del rombencéfalo. Determinan la identidad de rombomeras y especifican sus derivados. La etapa de placa neural LIM1, que se expresa en la placa precordal, y OTX2, que se expresa en la placa neural del prosencéfalo y el mesencéfalo, LIM1 favorece a la expresión de OTX2. De ambos genes se expresan también en las etapas tempranas de la gastrulación y asisten en la definición de toda la región craneal del epiblasto. Genes de homeosecuencias adicionales, entre ellos OTX1, OMX1 y EMX2. Se expresan en patrones específicos y superpuestos, internos en las regiones del mesencéfalo y el prosencéfalo, y especifican la identidad de estas áreas. Una vez que estos límites se establecen, aparecen 2 centros organizativos adicionales en la cresta neural anterior, en la unión del borde craneal de la placa neural y el ectodermo no neural. Presión de FOXG1, un factor de transcripción. FOXG1 regula entonces el desarrollo del telencéfalo, hemisferios cerebrales y la determinación regional en el prosencéfalo, lo que incluye a la región basal en el telencéfalo y a la retina. EN1 regula el desarrollo en todo su dominio de expresión, que incluye la región dorsal del mesencéfalo y la anterior del rombencéfalo, el cerebro. En tanto, el EN2 participa sobre el
el desarrollo cerebeloso. El FGF8 también induce la expresión del WNT1 en una banda de circunferencial anterior a la región a la del FGF8. El FGF8 también se expresa en este periodo temprano en el mesodermo subyacente y la unión mesencéfalo-rombencéfalo, y por ende pudiera regular la expresión del WNT1 y la definición inicial de patrones en esta región. La CHH decretada por la placa precordal induce la expresión del NKX2-1, un gen que contiene un homeodominio que regula el desarrollo hipotálamo. Es importante que para la señalización mediada por SHH se requiere la escisión de la proteína y el segmento carboxilo terminal, el que ejecuta el proceso. Nervios craneales o pares craneales. Para la cuarta semana de desarrollo ya están presentes todos los núcleos de los 12 nervios craneales. Todos excepto el olfatorio, que es el par 1, y el óptico, que es el par 2, derivan del tallo cerebral, y solo el oculomotor, que es el par 3, se forma fuera de la región del rombencéfalo. Su clasificación funcional. Los pares 1, 2 y 7 están dedicados a aferencias y sensitivas especiales. Los pares 3, 4 y 6 controlan los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la acomodación. Los pares 6, 7 son nervios motores puros. Los pares 5, 7, 9 y 10 son mixtos. Los pares 3, 7, 9 y 10 llevan fibras parasimpáticas. Sus nervios. El primer par es el nervio olfatorio. Su tipo de inervación es el sensorial. Su origen es el diencéfalo. Su núcleo es el núcleo olfatorio anterior. Su función: transmite los impulsos olfativos. Y su localización: se localiza en el foramen olfatorio en la lámina cribosa del etmoides. El nervio óptico. Su tipo de inervación es el sensorial. Su origen es también en el diencéfalo. Su núcleo son las células ganglionares de la retina. Su función: transmite información visual al cerebro. Se localiza en el agujero óptico. El nervio 3, el nervio oculomotor. Su inervación es motor parasimpático. Su origen es en la fosa peduncular del mesencéfalo. Su núcleo es el núcleo oculomotor o núcleo de Endinger. Su función: inerva los músculos elevador del párpado superior, recto medial, recto inferior y el oblicuo inferior. Se ubica en la hendidura esfenoidal. Par 4, nervio troclear. Su tipo de inervación es el motor. Su origen mesencéfalo. Su núcleo es el núcleo troclear. Su función es inervar por el segundo engundel músculo oblicuo superior, el cual deprime rota lateralmente alrededor del eje óptico.
Se localiza en la hendidura esfenoidal. El quinto nervio, o el par 5, el nervio trigémino, es sensitivo motor. Su origen es el puente. Su núcleo es el núcleo principal sensorial del trigémino. Su función: percibe información sensitiva de la cara e inerva los músculos de masticación. Y su ubicación: se ubica en la fisura orbital superior. El par 6, o nervio abducens, es un nervio. Su tipo de inervación es motor. Su origen es el margen posterior del puente. Su núcleo es el núcleo abducens. Su función: inerva al músculo rectolateral, el cual abduce el globo ocular. Está ubicado en la hendidura esfenoidal. Par 7, o el nervio facial. Su tipo de inervación es el sensorial motor parasimpático. Su origen es en el puente sobre la oliva. Su núcleo es el núcleo facial o núcleo solitario. Su función: lleva inervación motora a los músculos encargados de la expresión facial. Su localización: recorre el canal auditivo interno hasta el canal facial y sale por el agujero estilomastoideo. El par 7, el nervio vestibulococlear. Su tipo de inervación es el sensorial. Su origen es el lateral al par 7 en el ángulo pontocerebeloso. Núcleo vestibular y núcleo coclear. Su función: percepción de sonidos, rotación y gravedad, esencial para el equilibrio y movimiento. La rama vestibular lleva impulsos para coordinar el equilibrio y el brazo coclear lleva impulsos auditivos. Se localiza en el canal auditivo interno. El par 9 es el nervio glosofaringeo. Su tipo de inervación es el sensorial motor parasimpático. Su origen es el surco retroolivar del bulbo raquídeo. Su núcleo es el ambigus, o núcleo salivar inferior. Recibe los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua. Proporciona inervación secreto-motora a la lengua parotidia e inervación motora al músculo estilofaringeo y el músculo estilogloso. Está ubicado en el agujero yugular. Nervio vago. Su tipo de inervación es sensorial motor parasimpático. Su origen está en el surco retroolivar de la médula oblongada. Su núcleo es también el núcleo ambigus y también núcleo dorsal vagal motor. Proporciona inervación a la mayoría de los músculos laringeos y a todos los músculos faringeos, excepto al estilofaringeo, inervada por el glosofaringeo. Se localiza en el agujero yugular o foramen yugular. El par 11, nervio espinal o nervio craneal accesorio. El par 11, o nervio espinal. Su tipo de inervación es el motor. Su origen son las raíces craneales y espinales. Su núcleo es el ambigus y núcleo espinal accesorio.
Controla los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. Se superpone con función del vago. Su ubicación es también en el foramen yugular. Nervio hipogloso, el par 12. Tipo de inervación: motor. Origen es el bulbo raquídeo. Núcleo: su núcleo es el hipogloso. Función: proporciona inervación motora a los músculos de la lengua, excepto al músculo palatogloso, el cual es inervado por el nervio vago, y el músculo estilogloso, que es inervado por el nervio glosofaringeo. Su ubicación se ubica en el canal de hipogloso. Gracias. A continuación explicaré la formación del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está integrado por fibras motoras eferentes que inervan al músculo liso y el cardíaco, así como las glándulas secretoras, por lo que en ocasiones se le denomina sistema motor visceral. Este sistema se divide en dos partes, una simpática y una parasimpática, y ambas dependen de dos neuronas para lograr la inervación. Una neurona preganglionar y otra postganglionar. Los cuerpos de las neuronas preganglionares se ubican en la sustancia gris y los cuerpos de las células postganglionares se ubican fuera del sistema nervioso central, en los ganglios autonómicos, y sus fibras terminan en los órganos blancos. En general, la noradrenalina es el neurotransmisor utilizado en el sistema nervioso simpático, en tanto el acetilcolina es el que recurre en el sistema parasimpático. En la división del sistema nervioso autónomo encontramos el sistema nervioso simpático. Los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático se ubican en las columnas de células astas intermedio laterales de la médula espinal en los niveles T1 a L1. Los cuerpos celulares de las neuronas postganglionares se ubican en los ganglios paravertebrales a cada lado de la columna vertebral y en los ganglios P vertebrales ubicados en torno a los vasos sanguíneos grandes que derivan de la aorta. Los ganglios paravertebrales están conectados por fibras y constituyen los troncos simpáticos. Todos estos ganglios se originan a partir de las células de la cresta neural de la región torácica que migran durante la quinta semana de desarrollo. Las células de la cresta que forman los ganglios del tronco simpático también migran en dirección craneal y caudal para extender estos troncos hasta las regiones cervical y pélvica. La migración y la ubicación de estas células de la cresta se encuentran reguladas por BMP, secretadas por la aorta dorsal, que actúan como quimioatrayentes para las células que migran. Las fibras simpáticas preganglionares, que se originan a partir de los cuerpos celulares de la médula espinal de T1 a L1, se salen por las raíces ventrales, que ingresan a un nervio espinal, luego a una rama primaria ventral y luego casi de inmediato ingresan al ramo comunicante blanco para llegar al tronco simpático. Una vez en el tronco pueden establecer sinapsis en el segmento en el que ingresan, ascender o descender para hacer sinapsis en neuronas craneales o caudales, o pasar por el tronco sin establecer sinapsis y dirigirse a los ganglios prevertebrales para hacerlo. Las fibras preganglionares que viajan hacia los ganglios prevertebrales se reúnen en grupos que se denominan nervios esplácnicos abdominopélvico. Incluyen a los nervios esplácnico mayor y menor, mínimo y lumbar. Las fibras postganglionares de los ganglios del tronco simpático hacia los vasos sanguíneos, los músculos erectores del pelo y las glándulas sudoríparas de la cabeza y el cuello, la pared abdominal del tronco y las extremidades viajan desde el tronco simpático por los ramos comunicantes grises hasta las ramas ventrales de los 31 nervios.
espinales y discurren sobre los vasos sanguíneos hasta llegar a su destino. Las fibras postganglionares derivadas de los ganglios cervical inferior y del tronco torácico superior dejan los troncos como grupos de fibras denominadas nervios esplácnicos cardiopulmonares en su trayecto para inervar el corazón y los pulmones. Las fibras postganglionares de los ganglios prevertebrales se distribuyen con los vasos sanguíneos para inervar los órganos abdominales y los genitales. Continuando, el sistema nervioso parasimpático. Los cuerpos de las neuronas parasimpáticas preganglionares se ubican en el tallo cerebral y la región sacra C2 a C4 de la médula espinal, y en consecuencia en ocasiones se les denomina porción craniosacra del sistema nervioso autónomo. Las fibras parasimpáticas preganglionares de los núcleos del tallo cerebral viajan por los nervios oculomotor, facial, glosofaringio y vago, hasta estructuras de la cabeza y el cuello. El nervio vago también proporciona la inervación parasimpática para la mayor parte de los órganos viscerales, hasta la región del tercio proximal del colon transverso. Las fibras preganglionares del componente sacro del sistema dejan la médula espinal en las raíces ventrales de los nervios espinales C2 a C4 y luego salen de las ramas vertebrales primarias de estos nervios como nervios esplácnicos pélvicos para dar inervación a la porción restante del tubo digestivo desde los 2/3 distales del colon transverso hasta el recto. Algunas de estas fibras se dirigen también a la vejiga y al tejido eréctil de los genitales. Los cuerpos de las neuronas parasimpáticas postganglionares en la región craneal residen en 4 ganglios: ciliar, pterigopalatino, submandibular y óptico. Las neuronas postganglionares del tórax y el abdomen se asocian con el nervio vago. Suelen ubicarse dentro y sobre el órgano inervado. Esta disposición también es válida para los cuerpos de las neuronas postganglionares de los nervios esplácnicos pélvicos, en la región de la pelvis, que se distribuye de manera independiente o forma ganglios más pequeños en las paredes de los órganos blanco, como los ganglios entéricos del intestino. Al igual que en el sistema simpático, las neuronas postganglionares de todo el sistema parasimpático derivan de las células de la cresta neural.